Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses. Vamos a leer ahí 4 versículos, del 1 al 4. A ver si lo podemos proyectar. Colosenses 3, del 1 al 4. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses es una carta que comienza él dando todo un sustento teológico de quién es Jesucristo. Usted puede comenzar a leer desde el primer capítulo y ahí va a ver una expresión maravillosa que da el apóstol Pablo acerca de quién es Jesucristo, que es la misma esencia de Dios. Y después comienza a decir que en Él se encuentran ocultos todos los tesoros que nosotros necesitamos conocer de las cosas espirituales, en Cristo. Si nosotros conocemos algo de Dios, es por obra y gracia de la persona de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego aquí, a partir del capítulo 3, comienza lo que es la práctica de la vida cristiana. Después usted puede seguir leyendo en su casa los versículos que siguen a este versículo 4, y usted va a ver ahí cosas prácticas que Dios dice de las que podemos hacer, porque ahora somos nuevas criaturas, porque ahora hemos tenido un nacimiento espiritual. Antes no podíamos, si lo intentábamos fracasábamos, pero ahora Dios nos da la posibilidad de que en la medida de que el Espíritu Santo gobierne tu corazón y el mío, y es un gobierno muy delicado, porque el gobierno del Espíritu Santo se puede ir en un chasquido de dedos. Alguien nos miró mal, alguien nos respondió mal, y ya ahí, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, es así. Por eso acá hay una premisa que pone el apóstol Pablo, y es dónde vamos a tener que tener nuestra mente orientada. ¿En qué cosas tenemos que tener nuestra mente orientada nosotros los que somos hijos de Dios? Comienza diciendo el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, como han resucitado con Cristo. Y uno dice, pero a ver un poquito, Cristo resucitó ¿cuánto hace? En el primer siglo de la era cristiana. ¿Cómo puede ser si yo en ese siglo no vivía? Bueno, porque está hablando de la resurrección espiritual cuando nosotros creímos en Él. Cristo resucitó, sí, claro que sí, como ese nos recordaba, sueltos los dolores de la muerte. La muerte no le pudo retener, y en el libro de los Hechos se habla de una expresión tan hermosa. Dice que es como cuando la mujer da a luz. Cuando la mujer da a luz normalmente no puede retener lo que está por salir, ¿no es cierto? Bueno, eso hizo la muerte. La muerte no pudo retener a Cristo y salió a luz la vida y la inmortalidad. Qué lindo, ¿no? Bueno, hemos resucitado con Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si eso ocurrió en el primer siglo. Bueno, cuando usted recibió por la fe a Cristo en su corazón. Ahí se produjo cuando usted confesó sus pecados a Dios. Cuando usted reconoció sus pecados, ahí dice que Dios nos identifica con la muerte de Cristo. Entonces todas las cosas viejas de antes, el pecado, quedó sepultado. ¿Y qué ocurre luego? Hay una nueva vida en el mismo momento, hay una resurrección, una nueva vida, así como Cristo resucitó de los muertos y tuvo un cuerpo glorificado, distinto al que tenía, así nosotros tenemos una vida nueva, espiritual, no en cuerpo. El cuerpo sigue siendo el mismo, seguimos necesitando la dentadura, nos vienen los dolores en la cintura y tenemos que hacer, ¿no? Etcétera. Bueno, es un cuerpo que se va envejeciendo. ¿Por qué? Porque todavía no resucitó. Nuestro cuerpo va a resucitar. ¿Cuándo? Cuando respondan la tierra a los del cielo, como cantábamos, que Jesús es Rey al fin y al fin. Cuando Él nos venga a buscar, puede pasar hoy, tu cuerpo que está ahora presente va a ser transformado, semejante al de la gloria suya. Y aquellos que han muerto
y que están descansando, aquellos hijos de Dios que están muertos y están descansando, sus almas vendrán con Cristo y sus cuerpos van a resucitar en ese momento. Qué esperanza, ¿no es cierto? Bueno, sigue el texto. Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba. El Espíritu Santo está en tu vida. Y esta palabra, buscar las cosas de arriba, significa poner la mente orientada en las cosas del cielo. Y dice buscar, porque naturalmente no va a estar en vos. Tenés que tener el deseo, tenés que tener la disciplina de hacerlo. Por eso es imperativa ahí la palabra. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Él resucitó, está allí. Y dice entonces, ¿cómo sigue el texto? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida. Aquí sigue hablando de la vida espiritual. Tu vida, tu salvación está escondida con Cristo en Dios. Ahora yo te pregunto, querido hermano, ¿alguien puede robar tu vida de las manos de Dios? No. Por eso una vez que hemos confiado en el Señor, nuestra salvación está asegurada. Dice nuestra vida, esa vida nueva está escondida con Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, y con Dios. ¿Quién puede quitar nuestra vida de allí? Por eso si usted ha confiado en Cristo, usted va a ser salvo por la eternidad. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí viene el texto 4, que tiene que ver con lo que decimos nosotros. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo que está en los cielos, que está a la diestra de Dios, cuando Cristo, nuestra vida espiritual, porque tenemos vida por Él, ¿qué dice? Se manifieste, venga y lo podamos ver, entonces nosotros también seremos manifestados, transformados, con Él en gloria. Vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesús, cuando Él venga. Y eso es lo que esperamos. Por eso ya hacemos memoria del Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Qué esperanza maravillosa, ¿no es cierto? Bueno, pero yo quería hablar un poco acerca de esta cuestión de poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Esto no significa que tenemos que ver con nuestros ojos físicos. Está hablando de los ojos de la fe. Tenés que tener la mirada con esa vida espiritual que vos tenés desde el momento que confiaste en el Señor. Tenés que buscar las cosas de arriba y orientar tu mirada espiritual hacia las cosas de arriba. Cuidado, porque se van a desviar muchas veces hacia las cosas de la tierra. ¿Y qué significa esto de orientar nuestra mente en las decisiones, en las cosas que hacemos? Cuando decidimos, cuando hacemos las cosas en esta vida, nuestra mente tiene que estar orientada hacia las cosas de arriba y no a las de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a leer en Hebreos 11, 24 al 25, y ahí tenemos un caso. Todos conocen la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo el privilegio de habitar en la corte del rey, del faraón de Egipto. Y ahí estaba con lo mejor. Tenía los mejores vestidos, tenía la mejor comida, tenía todo lo que él quisiera. Este era Moisés. Pero dice ahí el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 25, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, hecho una persona madura, ya había pasado su niñez, su adolescencia, su juventud, en el palacio del faraón. No le faltaba nada, tenía todo. Pero una vez cuando ya era grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar
de los deleites temporales del pecado. ¿Y por qué causa tomó esta decisión de rehusar de estas cosas? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso Moisés tomó esta decisión. Y uno dice, pero Moisés, ¿qué locura vas a hacer? Acá tenés todo, tenés toda la comodidad. ¿Y vos te vas a identificar con tu pueblo que está siendo esclavo en Egipto? Vas a perder todo. Imagínense, quizás la familia le habrá dicho esto, no sabemos. Es una locura lo que vas a hacer. Acá tenés un futuro cierto. Pero dice que él cuando ya era grande, esto quizás le podría haber pasado cuando era chico, adolescente, joven, no, cuando ya era grande, cuando ya era maduro, tomó una decisión firme. Rehusó los deleites de esa nación que tenía en esclavitud a su pueblo y se identificó con su pueblo, a pesar de lo que le costaba. Bueno, a veces nos pasa a nosotros también esto. Hermano querido, identificarte con el pueblo de Dios hoy día tiene sus costos. No es fácil. Tenemos una sociedad que naturalmente rechaza las cosas de Dios. ¿Y cómo lo deben saber los adolescentes en la escuela, no es cierto? Cuando se enteran que vos sos creyente. Cuando te animaste a compartir con tus compañeros la fe. El adolescente está ahí en la escuela, que le cuesta. No estamos hablando en escuelas cristianas, ¿no? Porque gracias a Dios que muchos chicos van a las escuelas cristianas, que también cuesta dar testimonio de la fe, pero como quizá ahí son localistas, ¿no es cierto? El tema está cuando quizás es en escuelas donde no se habla del Señor y donde quizás es más duro también, ¿no? En los dos lugares cuesta, pero ¿cuánto cuesta a veces, no? Dar testimonio del Señor en los lugares donde no somos bien atendidos. Y sí, claro que cuesta. Pero dice que Moisés cuando yo era adulto tomó una decisión. Dice, no quiero identificarme más con este pueblo. Yo soy del pueblo de Israel. Yo soy un hijo de Dios. Yo pertenezco a Dios. Y valientemente tomó esa decisión. Ahora, ¿por qué la tomó? Porque tenía su visión en las cosas de arriba. Había visto el galardón. Había visto el premio que estaba preparado para él. Y no solamente hay un premio para aquel que da razón de su fe, sino hubo un premio también para él. ¿En qué sabemos que Moisés fue glorificado? Que Moisés tuvo la recompensa de ese galardón. Bueno, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en aquel monte, ¿recuerdan? En el monte de la transfiguración, el Señor cambia su apariencia, se lo lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, y estando orando, dice, cambió su apariencia, y vieron sus vestidos resplandecientes, y vieron la gloria del Hijo de Dios. ¿Y qué vieron al costado? A Moisés glorificado, y lo vieron a Elías. Sí, ahí está el premio de Moisés, ahí está el premio de Moisés. Sí, querido hermano, Dios no va a dejar sin premio a aquel que da razón de su fe cuando las cosas no andan bien, cuando cuesta. Sí, animate, hermano. ¿Cuántas veces perdemos el galardón? Porque a veces nos cuesta. Dice, él menospreció los deleites del pecado, pero allí está, puso su vista en las cosas de arriba, puso su visión en las cosas de arriba. Génesis 13, tenemos ahí otro episodio que sucede con dos hombres, Abraham y Lot. Ahí tenemos también una situación donde uno puso los ojos donde debía y el otro se equivocó. Y fue para su ruina. Fue para su ruina. Qué importante, querido hermano, que nosotros entendamos esto. Tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra cuando tomamos decisiones. Tenemos que ser motivados no por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales cuando tomamos decisiones. Siempre está el peligro. Y ahí está Abraham y Lot. Habían salido de Egipto los dos. Habían estado en aquella tierra y habían prosperado económicamente, salieron con mucho ganado y el territorio era chiquito y ellos tenían mucho ganado y los pastores se peleaban entre ellos.
quizás por el alimento, quizás por el agua que no alcanzaba, que había problema. Y entonces Abraham, el patriarca, el hombre de experiencia, dice, bueno, esto no puede seguir así. Vamos a separarnos. Si vos te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si vos te vas para la derecha, yo voy para la izquierda, le dice Abraham a su sobrino Lot. Dice el versículo 10, dice, cuando alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Dios. No era el huerto de Dios, se parecía al huerto de Dios. Como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, una región que quizás Lot habrá visto cuando estaba allí, en Egipto, y él la comparó, dice, uy, mira, esto es un lugar parecido al que yo vi en Egipto, qué bueno. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí tenés otra vez dos hombres. Uno que decide motivado por las cosas materiales y otro que decide motivado por las cosas espirituales. Uno que tiene sus ojos puestos en las cosas materiales y un hombre que tiene sus ojos puestos en las cosas espirituales. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Hay mucha diferencia. Uno que decide por fe y otro que decide por las cosas que ve. Ahí está Lot, se para frente a la tierra y elige lo que sus ojos ven. Ahí está Abraham, tiene la oportunidad de elegir y elige de acuerdo a lo que Dios le dijo. Vos vas a estar en la tierra de Canaán. Puso fe en la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros decidimos motivados por las cosas espirituales. Ahí va a haber bendición. Y allí fue la elección de Abraham. Abraham fue un hombre que dio lugar a su sobrino. Él podía haber elegido primero. Podía haber dicho, yo soy el patriarca, yo voy a elegir dónde voy a ir y vos te vas a quedar con lo que quede. Sin embargo, él dio lugar a su sobrino en la elección. ¿Saben por qué? Porque la fe espera. La fe espera. Hermanos, muchas veces tenemos que esperar las cosas que Dios nos tiene preparadas. Hay que esperarlas. La fe no atropella. No, la fe espera. Este hombre de Dios esperó. Elegí vos primero, Lot. Elegí vos donde vos quieras ir. Así obró este hombre de fe. Y Dios lo premió porque Lot eligió mal. Dios eligió por lo que vieron sus ojos. Y Abraham eligió por la promesa de Dios. Y dice el texto, ese lugar donde eligió Lot estaba cerca de Sodoma, y él fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma. Y todos sabemos cómo terminó Lot. Lot terminó viviendo adentro de Sodoma, que era una ciudad pecadora, lejana de Dios, y Dios después la terminó destruyendo. Bueno, que Dios nos ayude. Cuando tomamos decisiones laborales, cuando tomás decisión en cuanto a la profesión que vas a seguir, cuando tomás decisiones en cuanto a la familia, no tiene que estar de lado las cosas de Dios. Esto va a afectar mi comunión con Dios. Esto va a afectar mi tiempo con el Señor. Esas cosas hay que tener en cuenta. No podemos decidir de la misma manera que antes. Ahora tenemos que tener prioridad por las cosas de Dios. Y qué importante que es esto, porque el fin de uno fue muy distinto al del otro. Lot terminó muy distinto que Abraham. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Después tenemos otro pasaje en Mateo 16, 21 al 23. Y acá está hablando del Señor.
Miren, hermanos, nosotros nos asombramos de que a los discípulos les costó entender que el Señor tenía que morir y resucitar. Pero yo creo que hubiera sido del mismo pensamiento que ellos. Era muy difícil, humanamente y aún espiritualmente, entender que el Señor le era necesario padecer y morir. El Señor estaba haciendo milagros portentosos, estaba multiplicando panes y peces, tenía control sobre la tormenta, resucitaba muertos, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos. Yo creo que en ningún momento hubiese pensado que el Señor tenía que morir y tenía que sufrir. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, para los griegos el Evangelio es un tropiezo, es una locura, y para los judíos es un tropiezo, no lo pueden aceptar. Claro que sí, ¿cómo puede ser que el Mesías tenga que morir? Bueno, pero ese era el camino que Dios había escogido para nuestra salvación. Entonces dice la palabra de Dios, cuando el Señor se iba acercando ya a la cruz, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Otra vez se lo comienza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca por ustedes, por el mundo, por el pecado. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa la palabra reconvenir? Lo empezó a retar al Señor. Lo retaba. Quizá le habrá dicho, pero ¿cómo puede ser que hagas esto? Es imposible, por favor. Lo reconvenía, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está Pedro, decidiendo, poniendo la mira en las cosas de aquí abajo, en las cosas de los hombres, y no en las cosas... Pero ahí lo tenemos el Señor, poniendo la mira en las cosas del Padre, y dándose cuenta que esa compasión a la cual Pedro lo quiere llevar a él, era del infierno, era del diablo. Mira, hermano, la autocompasión no es buena. Yo no sé lo que usted está pasando en su vida, pero tenemos que salir de ese lazo, porque eso es un lazo del diablo. Sufrimos, pasamos necesidades, a veces quizás las frustraciones del pasado, las cosas que no hemos hecho, aquellas cosas que están en tu corazón y que te llevan al pasado y a autocompadecerte. Hay que tener cuidado con eso. No hay que negar la realidad, hermanos. Hay vidas que son tremendamente golpeadas, y es verdad. Hijos, hijas que fueron criados por padres que no los amaron, por padres que los abandonaron. Sí, hay cosas que son muy crueles, abusos, tremendas cosas. Pero hermano, tenemos que tener cuidado con la autocompasión, porque la autocompasión te va a detener. La autocompasión te va a hacer estar en el mismo lugar siempre y lleva a una depresión. Y por eso a veces hay tanta gente con depresión. Porque la autocompasión, el Señor la detectó enseguida y dijo, este es el camino de Dios para mí. ¿Se entiende? No se entiende, pero el Señor tomó por ahí. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, esto sí lo vamos a leer. Lamentaciones, capítulo 3. Está Jeremías, aquel hombre, este también es un pasaje profético que habla del Señor, ¿no? Pero Jeremías fue un hombre que estaba predicando la palabra de Dios y no le estaba yendo bien, no le estaba yendo bien, lo rechazaban, sufría por el Evangelio, por lo que él estaba hablando acerca de Dios.
Y fíjense cómo dice acá, dice él, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Lo tenemos todos? Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. Después de Jeremías, el libro que sigue es Lamentaciones. Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías habla de él y habla del pueblo. Habla de él y habla del pueblo. El pueblo estaba en pecado. Iban a ser cautivos. Iban a ser llevados. Y él les decía, entréguense al enemigo porque van a ser cautivos. Bueno, porque Dios quería hacer cambios en la nación de Israel que era idólatra, ¿no? Entonces dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, dice Jeremías, perdón. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando vos no entendés lo que te pasa, es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. No todos tenemos todas las respuestas a todo. ¿Quién podía responder lo que Cristo iba a hacer? Nadie. Pero él tenía que alejar la compasión de su corazón, porque lo iba a detener de la cruz. Hay cosas que no se pueden explicar, hermano. Bueno, dice allí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice, bueno, 27, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué es el yugo? Es llevar el sufrimiento que no te gusta. Es seguir adelante con aquello que vos estás rechazando normalmente. Dice, bueno les al hombre llevar el yugo de su, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y acá está la persona de Cristo, ¿no? Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Lo pasó el Señor. Porque el Señor, y acá está la bendición, no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Dios no lo hace por gusto. Dios, si permite algo difícil en tu vida, no lo hace por gusto. No lo hace porque Él te quiere maltratar. Hay un propósito, hay una voluntad de Dios, hay un proyecto de Dios para tu vida. No te pasan las cosas porque sí. Entonces comienza diciendo, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba, no está de acuerdo con esas cosas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué te lamentás en lo que estás pasando? Hay que lamentarse en el pecado, hermano. El pecado es aquello que nos separa de Dios. El pecado es la maldad que nos separa de la presencia de Dios. Por eso es necesario, hermano, levantarnos y confiar en Dios. Hay muchas cosas que no se pueden explicar y yo tampoco las puedo explicar. Pero qué bueno es aceptar el camino de Dios y decir, bueno, Señor, ayúdame a pasar este valle. Acompáñame. Solo no puedo. Y Dios va contigo. Así como fue con el Señor. Ten compasión de ti, fue lo que le dijo Pedro. Sin embargo, el Señor le dijo, mirá, esto es del diablo. Y Pedro después lo entendió. Si vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, dice allí, y versículo 2, si lo tenemos lo podemos proyectar. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nos cuesta dejar el pecado, y sí que nos cuesta dejar el pecado, pero es un sufrimiento pequeño comparado con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Después él lo entendió. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos.
armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos del mundo, sino según la voluntad de Dios. Ojalá sea así, que Dios pueda guiar tus ojos a las cosas de arriba. Se cuenta de una hermana que fue escritora de muchos de los himnos que nosotros cantamos hoy. Se llamaba Fanny Crosby, muchos conocen la historia porque está en YouTube. Esta mujer a los 2 años quedó ciega por una mala praxis de un médico. Era en el 1800, imagínense. Bueno, le pusieron unas compresas de mostaza, la dejaron ciega a la bebé. Pero sin embargo ella decía, yo sé que Dios permitió esto, porque hay un propósito de Dios. Y Fanny Crosby fue una poeta sublime en Inglaterra. Ella fue la primera mujer que pudo recitar una poesía de su autoría en el Parlamento inglés. La primera mujer. Era brillante, a pesar de su ceguera. A veces Dios permite cosas, pero qué bueno es aceptarlo, hermano, que Dios nos dé la humildad y la gracia de aceptarlo y no quedarnos allí. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la última mirada de las cosas hacia arriba la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 10 al 11. Porque termina el versículo 4 de esta porción que leímos. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿no? Y vamos a poder glorificarle por ese cambio que Dios va a producir en nuestras vidas. Dice que el Señor Jesucristo, cuando fue ascendido a los cielos, en ese momento estaba en Galilea, un grupo de sus discípulos. Ellos ni imaginaban que el Señor se iba a ir, no lo pensaban, no lo imaginaban. Y en ese momento el Señor Jesucristo, desafiando la ley de la gravedad, comienza a elevarse y se oculta de ellos. Y entonces dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a estos galileos que estarían compungidos, que estarían lamentando, y ahora nos quedamos solos, se fue el Señor, ya no le vamos a ver más. 2 varones, los varones galileos, estos varones les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes son los ángeles? Son mensajeros de Dios. Ellos comunican el mensaje de Dios. Y en ese momento, Dios envía a los ángeles a consolar a esos hombres con ese mensaje. Es Dios que les está diciendo, este mismo Jesús que ustedes ven que se está elevando en esta forma sobrenatural, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Y esa es la expectativa que tenemos que tener cada día de nuestra vida. Dios puede venir, el Señor puede venir hoy, esta tarde, esta noche, mañana, en cualquier momento. Tener la vista en las cosas de arriba es también tener esta expectativa. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual vendrá desde los cielos y transformará el cuerpo de la debilidad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza. Ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos hacerlo.
Que cada día, hermano querido, usted tenga su tiempo con el Señor, de meditación, de lectura de la palabra de Dios, de oración, para poner los ojos en las cosas que están arriba. Vivimos en la tierra, claro que sí, y a veces tenemos la tendencia de poner la vista en las cosas que están acá abajo. Pero Dios te dice, no, 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 vos tenés una nueva vida en Cristo, vos podés ver las cosas que están arriba, no malogres esa oportunidad, no la deseches. Dios te capacitó, nos capacitó con el Espíritu Santo. Y si hay alguna persona aquí en medio nuestro que todavía no es un hijo de Dios, que todavía no tiene esa capacidad, que todavía no puede ver por la fe a Jesucristo muriendo en su lugar, hoy lo puede hacer, puede recibir a Cristo por la fe en su corazón. Usted puede entregar su vida a Cristo sin reservas, encomendándole el señorío de su vida a Cristo, entregando sus pecados en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados. Y qué bueno que es cuando Él podemos aceptarlo en nuestro corazón, qué paz, qué tranquilidad sentimos. Ojalá usted lo haga esta mañana, si no es un hijo de Dios. Y en el momento que usted recibe a Cristo en su vida, usted tiene la nueva vida de Cristo, porque Dios le resucita. Y va a ver las cosas que están arriba, claro que sí. Hoy estamos aquí reunidos, no por una costumbre. Hemos venido acá a la casa de Dios porque estamos mirando las cosas que están arriba, ¿o no es así? Claro que es así. Y usted ora a Dios porque está mirando las cosas que están arriba, y son cosas que no debemos perder. Ojalá el Señor nos ayude. Nos ponemos de pie, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has capacitado para ver las cosas que están en los cielos. Cosas, como dice tu palabra, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y tú nos has permitido a nosotros, Señor, poderte conocer. No porque seamos mejor que ninguno, sino porque tú nos diste esa bendición, Señor, de poder recibir tu palabra con fe, y has aclarado nuestros ojos y hemos visto en Cristo aquel que murió en nuestro lugar. Pero también que resucitó, como leíamos en tu palabra, y está sentado a tu diestra, y es allí donde tú quieres que pongamos nuestra vista. Es allí donde tú quieres que pongamos nuestro corazón en las cosas que están de arriba. Señor, perdónanos porque a veces la angustia, la ansiedad, la tristeza que hay en este mundo ronda nuestro corazón. Y eso es porque ponemos la vista en las cosas que están aquí abajo. Pero ayúdanos a elevar nuestra visión, a ponerla donde tú estás, para vivir glorificándote a ti cada día. Señor, gracias porque hoy nos has convocado. Gracias por el número que somos de hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, pedimos estas cosas agradecidos, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.